Vamos a analizar el contexto estadounidense, el contexto económico y también el político y lo que esperan los mercados con la ayuda de Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants, que además es autor de varios libros sobre política y economía norteamericana, conocedor de Obama, conocedor de Trump. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tengo muchas dudas para plantearte, tú que conoces bastante bien todo el contexto de Estados Unidos, pero si te parece, quería pedirte si podemos hacer al principio un pequeño repaso muy breve de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, porque siempre miramos a cuáles son esos estados clave, pero todavía muchas veces desde España, no conocemos tanto el sistema electoral estadounidense y se nos escapa porque hay unos estados que son clave, qué pasa con los compromisarios, quién elige a quién. Danos un rápido repaso de funcionamiento de las elecciones norteamericanas. Formidable. Lo primero que hay que decir es que se trata de un sistema electoral llamado indirecto, por el cual los ciudadanos no eligen directamente a ninguno de los dos candidatos, en este caso directamente al presidente Trump o a su contrincante Joe Biden, sino que en cada uno de los 50 estados que forman la Unión, ellos eligen a unos llamados delegados electorales, compromisarios, que cuando son elegidos forman parte de lo que se llama un colegio electoral. Y ese colegio electoral es quien elige, en definitiva, quién va a ser el presidente. Lo segundo, que es un apunte muy interesante el que ha hecho usted, referido a los estados y el peso de los estados y por qué unos estados tienen más peso que otros desde el punto de vista electoral, es que, por un lado, Estados Unidos es un país que geográficamente está muy diversificado y que tiene, por simplificar, la costa oeste con California, quinta economía del mundo y muy poblada, con un peso en el colegio electoral muy fuerte. Igualmente pasa en la costa este, con estados más pequeños que California, pero muy poblados, y luego está todo el centro y el sur, que tienen menos peso poblacional. El tercer punto sería que la Constitución primero y las enmiendas, que hay muchísimas enmiendas en la Constitución sobre el tema electoral, contempla que haya una cierta igualdad o igualitarismo más bien entre estados poco poblados y estados muy poblados, de tal manera que, entre comillas, todo el país se sienta representado. Esto se tradujo, por ejemplo, en las elecciones del año 2016, en que Hillary Clinton ganó el voto popular por 3,5 millones de votos, pero perdió en el colegio electoral. ¿Por qué? Porque los estados del centro y del sur de Estados Unidos votaron a Trump y tenían más delegados electorales. Eso nos hace mirar a los estados que van a ser clave en estas elecciones. Como bien apuntabas, lo que pasó con Hillary en 2016 fue un gran ejemplo de estos estados bisagra. Quería preguntarle entonces, una vez que ya tenemos ese repaso, ese mapa de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, los últimos sondeos dan, algunos, la mayoría, aunque también hay algún sondeo alternativo, pero en general estamos leyendo más sondeos que dan la victoria a Joe Biden. No sé usted qué opina de estos sondeos y viendo el mapa de cómo funcionan las elecciones y estos estados clave, ¿por dónde cree que van a ir los tiros? Porque, como decíamos, en 2016 todo apuntaba a Hillary y luego ganó Trump. Efectivamente, 3 semanas antes de que se produjeran las elecciones del año 2016, había un consenso muy fuerte en las encuestas publicadas sobre que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Sin embargo, el día electoral se demostró que eso no fue así. En estos 4 años han sucedido tal cantidad de acontecimientos que hacen que esta campaña electoral y estas elecciones sean únicas en la historia de América, al menos en la historia reciente de Estados Unidos, que honestamente es muy difícil anticipar un resultado a ciencia cierta. Nos hemos encontrado con que primero ha habido 4 años de crecimiento económico o 3 años de crecimiento económico muy fuerte, de un descenso radical de la tasa de paro hasta en enero y febrero de este año ser prácticamente inexistente, un 3,5% de paro estructural que en el caso de España suele rondar entre el 14 y el 15%.
de repente la pandemia, la gestión de la pandemia es objeto hoy de escrutinio electoral por parte de las personas que van a ir a votar. Ojo, y un paréntesis, y con todas y con estas, es decir, con gran crisis económica y con la crisis sanitaria derivada de la pandemia, nos encontramos con que a día de hoy ya han votado más personas, bien sea por correo o bien sea personalmente, porque allí hay un periodo electoral que no se circunscribe solamente al día electoral, sino que abarca semanas previas. Han votado 100 millones de personas, que es más de lo que se ha votado en todo un siglo. Es inédito, y hay estados que, como usted apunta, son clave. En este caso, son claves aquellos estados que viven de la energía, puesto que Estados Unidos es un país energéticamente independiente, tiene gas, tiene petróleo, lo guarda, lo conserva, no lo vende, como sí hacen los países del Oriente Medio, y es el gran objeto de debate electoral, como se vio en el último debate televisado entre Joe Biden y Donald Trump. Por esos debates le quería preguntar también, hemos tenido un primer debate bastante bronco en el que, bueno, pues prácticamente no se habló de nada, sino que fue más una pelea entre los dos candidatos, un segundo debate bastante más calmado, ¿no? Como si hubiéramos visto dos momentos muy distintos, y le quería ligar eso con lo que usted me apuntaba. Teníamos en Estados Unidos unas muy buenas cifras económicas, ese pleno empleo, ¿no?, como le llamamos a lo que sucedía en el mercado laboral estadounidense. De pronto llega la pandemia. Si no hubiera llegado la pandemia, hubiéramos hablado mucho más durante esta campaña de economía. Trump hubiera podido sacar pecho de esas cifras económicas ante su electorado. Hubiéramos hablado también de política internacional, hubiéramos hablado de la guerra comercial con China. ¿Qué pasa con todos estos grandes temas en la campaña electoral una vez que irrumpe la campaña? ¿Cómo ha cambiado el discurso? ¿Cómo han cambiado los temas y en los debates entre los dos candidatos? Pues ha cambiado de una manera radical. Para empezar, porque podríamos decir que desde, grosso modo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando gana Truman las elecciones en el año 1948, por cierto, en contra de las encuestas. Las encuestas daban por victorioso su contrincante político republicano, y sin embargo ganó Truman en el año 48. Fue una anomalía, pero sí es verdad que la agenda política, las temáticas que más importantes han determinado las campañas electorales desde el año 48 hasta el día de hoy han sido, como se apuntaba, la economía, que es lo más importante. Para 7 de cada 10 americanos, el 70% es el tema con mayúsculas. Hay que tener en cuenta que, además, aunque coincide el porcentaje, pero es lo que es, el 70% de la economía americana es consumo de hogares e inversión empresarial. Por tanto, el consumo es absolutamente muy importante, mucho más que en ningún otro país del mundo. Siempre se ha dicho que Estados Unidos era un país consumista, pero también es verdad que es un círculo virtuoso donde se fabrica, se vende, y si se rompe ese círculo virtuoso, pues acabamos en recesiones económicas que hasta ahora han sido todas livianas, con la excepción de la del año 2007 al 2009, la crisis financiera, y la actual. Previamente no había habido pandemias como esta, con lo cual es novedoso, pero al mismo tiempo es muy importante, porque han fallecido muchas personas, porque hay debates sobre cómo tiene que ser el sistema de salud en Estados Unidos. Joe Biden apuesta por una opción pública y el presidente no, y eso es otro tema, objeto de debate electoral muy importante. La política internacional, sin lugar a dudas, ha pasado a un, no digo último lugar, pero ha caído muy abajo entre las cuestiones prioritarias para los americanos, y sin embargo el presidente ha conseguido 3 acuerdos de paz entre Israel y 3 países de Oriente Medio que son esenciales para que haya paz en la región. La última persona en conseguir un acuerdo de más o menos esas características fue Bill Clinton en 1993. Entonces, ahora nadie habla de eso. Las temáticas son el cambio climático. Se habla de justicia o injusticia social. Se habla de creación de riqueza o de
redistribución de la riqueza que hay. Se habla de cambiar la energía existente hoy y que hace a Estados Unidos energéticamente independiente, que es un objetivo que ya se había marcado, por ejemplo, Barack Obama y mucho antes que él, el presidente Nixon en 1969. Pues, como dijo Joe Biden en el último debate, eliminar el petróleo, eliminar el gas y sustituirlo por energías solares y por el viento. La cuestión es que lo que está en juego son varias decenas de millones de puestos de trabajo. Y estas personas, estos millones de personas y de familias que viven de la energía, están en aquellos estados que precisamente en América se llaman battleground states, los que usted apuntaba al principio, aquellos que van a decidir hacia dónde se inclina la balanza. ¿Por qué? Pues porque, perdón por la expresión, pero hay mucha gente muy enfadada en estos estados con la propuesta de Joe Biden de acabar con el petróleo, porque en Texas, en Arizona, en Nuevo México, pues se vive esencialmente del petróleo y del gas. Entonces, es posible que las encuestas no hayan detectado, porque son estadísticamente poco representativas, tienen muy poca muestra, no hayan detectado ese descontento y pueda haber una sorpresa, no digo globalmente, pero al menos en estos estados. Quería preguntarle por ese tipo de votantes también, ¿no? Los que usted apunta, esas personas no solo de los estados donde la energía es un elemento importante para la economía y para el sustento de las familias. ¿Qué pasa con todos aquellos personas y familias de esas zonas industriales, de los cinturones industriales, de las fábricas, todo aquel electorado al que Trump apeló en la última campaña? Y bueno, donde se han cumplido o no, o incumplido promesas electorales durante estos últimos años. ¿Qué pasa con ese antiguo electorado de Donald Trump que conecta mucho con el electorado de estos estados clave que usted apunta? Pues mire, ese electorado es precisamente, y por eso intuyo, usted me pregunta, el que está ahora mismo dilucidando, pensando, reflexionando sobre a quién va a votar. Porque el número de indecisos es muy pequeño, no llega ni al 5% no digo de la población, sino de aquellos que han declarado su intención de votar, que eso no se cuentan, obviamente, no aquellos que existen pero no votan. Pues un 5% es muy poco de indecisos. En estos estados, y estamos hablando de, por ejemplo, Illinois, estamos hablando de ciudades muy grandes como Detroit, estamos hablando de Michigan, estamos hablando de Minnesota, estamos hablando de todo el Midwest, estamos hablando de Oregón, estamos hablando del estado de Utah. Son personas que además forman parte del electorado republicano y, por tanto, en este caso de Trump, porque, uno, se alinearían con, digamos, valores religiosos, familiares, cristianos, que defiende este presidente, que defienden en general los republicanos, y que al mismo tiempo pues han visto cómo las fábricas desaparecieron como consecuencia de la globalización en los años 90 y 2000, y el presidente Trump, sin haber llegado a conseguir en 4 años el 100% de sus promesas, pues al menos ha conseguido algunos ejemplos que dan esperanza. Uno muy obvio sería, pues, si antes las empresas pagaban por repatriar beneficios a Estados Unidos un 25%, tanto como pagan por el impuesto de sociedades, decidían dejar los beneficios allá donde fabrican, especialmente en países con muy bajos costes laborales, como China, Taiwán, Corea, Vietnam, etcétera. Bueno, pues Apple, a modo de ejemplo, o Intel, dos compañías tecnológicas de bandera, han trasladado parte de su producción a Estados Unidos. Con eso han pagado no un 25%, sino un 10%, y además han creado fábricas en estados como Texas, pues generando cada una de ellas 10.000 puestos de trabajo directos y otros tanto indirectos. Si no hubiera aparecido esta maldita pandemia, pues lo más probable es que estos planes hubieran ido avanzando, porque Microsoft también pensaba
hacerlo y, por supuesto, la América industrial, entendiendo por tal, por ejemplo, el sector del automóvil, con General Motors, con Ford y con Chrysler Fiat, o Fiat Chrysler, que también habían empezado a traer producción a Estados Unidos desde México. Yo creo que estas personas, según las encuestas, tienen esperanza en que si el presidente es reelegido, continuará avanzando en esa línea. Una analogía, o una metáfora, mejor dicho, sería el muro que separa a Estados Unidos a México. Pues, ¿está 100% construido? No, pero está bastante avanzado. En ese sentido, dice, yo estoy cumpliendo mi promesa. Lo mismo pasaría con respecto a la producción industrial, ojo, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene un 30% de su Producto Interior Bruto basado en la industria, versus, por ejemplo, nuestro país, España, que no llega al 12%. Además de ese electorado clave que, como apuntábamos, bueno, pues es una parte importante de los indecisos, otro de los electorados que se suele mirar mucho en las elecciones de Estados Unidos es qué pasa con el voto latino, qué pasa con el voto afroamericano, donde este año, bueno, pues están metidos de forma muy importante esos temas de justicia racial o justicia social que usted apuntaba hace un ratito, y otro componente que quizá en estas elecciones también estamos empezando a mirar más, que es ese voto femenino, ¿no? En los últimos años hay un debate nuevo, ¿no? Se traslada el debate también hacia otros lados. ¿Qué pasa con esos tres componentes en estas elecciones? Los tres son esenciales. No actúan como un bloque, que es como a muchos sociólogos les gusta contemplar las cuestiones, ignorando que cada persona es un voto y que, perdón por la expresión, usted es mujer, pero no todas las mujeres piensan igual ni se comportan igual, sino que hay diversidad. Esto puede parecer obvio, pero como estamos viendo en los últimos años visiones pues sobre la mujer, pero también sobre los afroamericanos y también sobre los latinos, donde pareciere que todos esos colectivos se comportan exactamente de la misma manera, pues cabría pensar, como dicen las encuestas, que, a modo de ejemplo, las mujeres, pues se asume, rechazan al presidente Trump por su carácter, esencialmente, por su personalidad, por su forma de ser, por su forma de hablar, de conducirse, de comportarse, y votarán a Joe Biden. Bueno, pues no es tanto así. ¿Por qué? Pues porque en América, tanto en esos estados que he dicho antes, como en lo que llamaríamos eh, la, la América religiosa, la que sigue esencialmente protestante, que son 90 millones de votantes, que son evangélicos, que son metodistas, baptistas, que creen en unos valores tradicionales y cristianos, pues hay mucha mujer. Vamos, hay un 51% de mujeres que dicen en las encuestas que votarán al presidente Trump, y sin embargo no se habla de ello. Los hispanos son 50 millones legales y otros 15 millones ilegales. Los primeros pueden votar y los segundos no. Pero es que esos 50 millones de hispanos suponen un 17% del electorado. En el año 2016, un 26,4% de los hispanos votó a favor de Trump. Estas elecciones, por unos cuantos motivos, que sería largo de explicar, pero por unos cuantos motivos, el voto hispano, tanto masculino como femenino, hasta en un 49% iría para Trump. Ojo, he dicho que el voto hispano es un 17%. El afroamericano lleva 5 elecciones seguidas presidenciales, o sea, desde Clinton hasta el día de hoy, Bill Clinton, siendo el mismo, un 12%. ¿Por qué? Pues porque los afroamericanos apenas tienen hijos versus los latinos que sí tienen hijos. Son muy familiares. Hoy los hispanos son un 17% del electorado y los afroamericanos son un 12%. Es verdad que la mayor parte del voto afroamericano en las elecciones de 2016 se volcó a favor de Hillary Clinton. Sin embargo, las encuestas, y no hablo de las encuestas publicadas, sino de las no publicadas, que seguramente tienen mucho más valor, dicen que hay, tanto entre hombres como mujeres, un sentimiento
fuerte entre afroamericanos de que las políticas que ha puesto en marcha el presidente Trump de, por ejemplo, lo que se llama Opportunity Zones, que son áreas donde antiguamente había guetos y ahora hay industrias, fábricas y oportunidades laborales para hombres y mujeres afroamericanos. Bastaría con que el presidente Trump se llevara un 15% de ese voto para que en estados donde, por ejemplo, todos los del sur, donde hay mucha población afroamericana, la estimación de voto del presidente creciera a su favor. Y luego, usted ha hecho en última instancia referencia al colectivo femenino, donde, como he dicho al principio, no es uniforme. Pero es que no es uniforme por estados, porque las mujeres de California son de una manera y las de Texas son de otra. De hecho, difícilmente se entienden, incluso en la forma de hablar, y lo digo medio en broma, medio en serio. Y las que son liberales o progresistas claramente votarán a Biden, pero luego hay mucha mujer que es muy familiar, que es muy religiosa y que, pues, adicionalmente, que eso, curiosamente, nadie habla de ello, tiene algún familiar que es militar, que pertenece al ejército o al cuerpo de marines. Estamos hablando de un colectivo de 35 millones de personas con derecho a voto. 35 millones. No he visto ni una sola encuesta que haga referencia a ese colectivo. Y, sin embargo, encuestas no publicadas apuntan a que las familias de veteranos, llamadas en Estados Unidos Gold Star Families, familias de estrella de oro, es una forma de hablar, votarían mayoritariamente al presidente Trump. ¿Por qué? Porque tras 19 años de guerra en Oriente Medio, el presidente, como sabe usted, se ha traído a las tropas a Estados Unidos. Desde luego que sí, esa es una de las promesas que hacía y que, bueno, pues su electorado en ese sentido pues puede estar conforme. Quería preguntarle, Jorge, ¿cómo se articulan todos estos temas de debate, todo este cruce de votos, de posturas y las temáticas de campaña y las temáticas del año en las redes sociales? Porque, bueno, en los últimos años en varias elecciones y también en Estados Unidos ha habido un tema importante de lo que sucede en las redes sociales, de lo que sucede con las fake news. En 2016 teníamos como uno de los temas más candentes en redes sociales lo que pasaba con los correos de Hillary. Este 2020 tenemos la pandemia, sí, pero también tenemos a Joe Biden, también tenemos las movilizaciones raciales, tenemos, bueno, una serie de temas que me imagino que también se está hablando de ellos en las redes sociales y no sé si esta vez también tenemos este acuse de fake news, no fake news. Bueno, ¿qué está sucediendo en Internet? Pues que ese fenómeno que usted ha apuntado con referencia o en referencia al año 2016, en el 2020 será corregido y aumentado. ¿Por qué? Pues no hay más que pensar, por ejemplo, en cómo en los 2 últimos días los presidentes o consejeros delegados de las empresas, por ejemplo, Apple, Google y su casa matriz Alphabet, Facebook, Twitter, han tenido que testificar ante el Senado por estas cuestiones, por la desinformación a la que hace usted referencia, a la de la violación de la privacidad, por supuesto también en referencia a prácticas anticompetitivas o en contra de la competencia, porque a modo de ejemplo, entre Facebook y Google, el 90% de la publicidad online mundial pues está concentrada en sus manos, lo cual pues deja un 20% al resto del mundo mundial, que es muy poquito a repartir. Y en este caso, los senadores, especialmente los republicanos, han echado en cara a los líderes de estas empresas, por ejemplo, y en cuarto lugar, la censura. El New York Post, que es el cuarto periódico más importante de Estados Unidos en cuanto a venta al número de suscripción, y que es un periódico conservador, New York Post, publicó informaciones referidas a los presuntos negocios de Joe Biden, su hijo y otros familiares, tanto en Ucrania como en Rusia. El presidente, por ejemplo, hizo un tuit de esa información y al día siguiente Jack Dorsey, que es el presidente y CEO, consejero delegado de Twitter, tomó la decisión
de censurar tanto la información de New York Post como el tuit del presidente. Claro, teniendo en cuenta que al presidente le siguen 85 millones de personas en Twitter, pues esas personas se quedaron sin esa información. Y los senadores estos días echaron en cara a Jack Dorsey, el presidente y consejero delegado de Twitter, que hubiera llevado a cabo esa censura. Con lo cual, lo que sucede en las redes sociales, sea por desinformación, o sea por censura, o porque hay anuncios publicitarios electorales en este caso, que están siendo financiados por grandes corporaciones, especialmente a favor de los demócratas, porque en el año 2010, siendo el presidente Obama, valga la redundancia, presidente, pues se aprobó una ley por la cual se permitía que las grandes corporaciones financiaran campañas políticas en Internet, además de en televisión, en prensa, etcétera. Claro, hoy los mítines electorales, y máxime con la pandemia, pues excepto en el caso de Trump, que es un caso único, diría yo, brillan por su ausencia. En cambio, el debate está en las redes sociales, con lo cual está influyendo mucho, pero no está claro, al menos los sociólogos no pensamos que esté claro que sea para bien. En la medida en la cual la gente no está bien informada, hay censura, claramente al final va a ser objeto de regulación, que es en última instancia el motivo por el cual están los presidentes de estas compañías sentados ante el Congreso y el Senado en Estados Unidos. Pero cara a las elecciones, la influencia va a ser muy grande. ¿Cómo? Pues yo creo que para empezar con creando una gran desconfianza en el electorado sobre qué es verdad, qué no es verdad, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, etcétera, ¿no? Quería preguntarle también cuál es el sondeo del mercado, ¿no? Porque como siempre tenemos a los mercados o las empresas, bueno, pues a veces más posicionadas. En un país como Estados Unidos vemos siempre que, bueno, hay un poquito más de posicionamiento, las campañas funcionan de otra forma, pero bueno, ¿cuál es el sondeo del mercado a 3-4 días de las elecciones y cómo cree usted que va a reaccionar en función de la victoria de uno u otro? Pues le confieso que esa es la pregunta del millón, pero que al mismo tiempo es fácil de responder, se lo aseguro. En la medida en la cual el presidente Trump ha prometido y lo ha llevado a cabo bajadas de impuestos para familias, para pymes, para autónomos y para grandes corporaciones. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos no solo la gran empresa, como sucede en España, a modo de ejemplo con el IBEX 35, 35 porque son 35 empresas, pero es que en Estados Unidos, entre el Dow Jones, entre el Nasdaq, el Standard Poor's 500, uno empieza a sumar índices y te salen muchos miles y miles de empresas que acuden a los mercados de valores para financiarse. Una bajada de impuestos para este tipo de compañías pues es muy atractivo y ya sucedió no durante un día, sino durante los 4 últimos años que los mercados de valores, todos los índices, los 4 grandes índices en Norteamérica han vivido máximos históricos. ¿Por qué? Pues porque las políticas del presidente les atraen. Que luego haya, por ejemplo, en el caso de las compañías tecnológicas que ya en 2016, en agosto, firmaron una carta en contra del presidente Trump y apoyando a Hillary Clinton. Pues en general, no de manera colectiva como entonces, pero sí de manera individual, han manifestado muchos de sus líderes que son demócratas o proclives a votar a Biden. Pero luego pasa otra cosa, y es que con Jeff Bezos, presidente y fundador de Amazon, el presidente Trump se llevaba muy mal. Sería largo de explicar. Sin embargo, hoy, entre comillas, son íntimos amigos. Y, por ejemplo, pues el presidente Trump le ha facilitado que el sistema de correos estatal, como sería en nuestro caso nuestro correo en España, pues funcione al servicio de Amazon. Y le ha dado el 50% de el contrato de cloud más importante de la historia de Estados Unidos y que procede del Pentágono, dividiéndolo el 50% entre Microsoft Azure y
AWS, que es la unidad de negocio de cloud Claro, hablamos de 10.000 millones de dólares. Quien dice eso dice que gran parte de la inteligencia artificial que hacen compañías como IBM, Watson, o que hacen Salesforce, cuyo presidente Mark Benioff es demócrata, llamada Einstein, está trabajando para el gobierno. Igualmente, el mayor contrato de Data Warehouse de la historia lo tiene la CIA y quien lo hace es Oracle, Larry Ellison. Podría seguir poniendo docenas de ejemplos. A donde voy es al hecho de que una cosa es decir en público, yo soy multimillonario con B y progresista, y luego otra es pedir al presidente de Estados Unidos, ojo, sea quien sea, porque también sucedió con el presidente Obama, oye, échame una mano porque la competencia china me está haciendo, voy a hacer una broma estúpida, me ha puesto una china en los zapatos, por aquello de China, China, China. Pues, oiga, son la competencia más dura de la empresa tecnológica americana, por no hablar de la producción. Y si el presidente defiende los intereses de estas empresas, pues hay una realidad dual, y es, públicamente dirán que son demócratas, luego en la práctica apoyan las políticas del presidente. ¿Qué sucede? Pues en los últimos días han hecho anuncios de resultados, primero, si no recuerdo mal, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter, y resulta que todos han dado beneficio récord, una vez más, a pesar de la pandemia. Cierto que hay un poco de volatilidad en los últimos 6 meses, propios de la pandemia, pero si gana el presidente Trump, los índices volverían de nuevo a máximos históricos. Y no ya las tecnológicas, sino, por ejemplo, el sector farmacéutico que está desarrollando las vacunas. Bueno, pues desde luego, intereses cruzados de las empresas, como usted bien decía, se benefician de unas cosas en público, una cosa en privado, otra. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa el próximo martes con este resultado electoral, Jorge, y bueno, veremos la reacción del mercado, pero eso ya será al día siguiente, o bueno, ya de madrugada nuestra, cuando empecemos a conocer algunos sondeos. Muchísimas gracias por este extenso y completísimo análisis, por estar con nosotros en Negocios Televisión. Jorge Díaz Cardiel, gracias, hasta pronto. Ha sido un placer, Raquel.